Hoy nos vamos a meter a fondo en un material fascinante que explora el complejo mundo de la psicosis, pero desde un ángulo muy específico, el del psicoanálisis de Jacques Lacan. Y las fuentes que tenemos son fragmentos de una clase, lo que le da un tono muy particular. Son textos que analizan conceptos teóricos que, bueno, son bastante densos, pero con un giro interesante. Exacto, ese es el gancho. Para que toda esta teoría no se quede en el aire, la conectan constantemente con ejemplos de la cultura popular, en particular con una serie de televisión muy conocida sobre un asesino en serie. Que es una forma de usar esa ficción como una especie de laboratorio para ver los conceptos en acción. Totalmente. Una ficción que, como veremos, sirve tanto para ilustrar como para cuestionar algunas ideas un poco simplistas sobre el tema. Sí, para las dos cosas. Así que nuestro objetivo hoy es tratar de entender qué son los llamados fenómenos elementales de la psicosis para Lacan, cómo piensa su estructura y, sobre todo, algo que a mí me parece fascinante, los mecanismos que una persona puede usar para mantenerse estable, funcional, cuando esa estructura psicótica, digamos, no se ha manifestado abiertamente. Bien, empecemos por el principio. El material arranca con una afirmación que me llama la atención. Lacan entra al psicoanálisis por la puerta de la psicosis, mientras que Freud lo hizo por la de la neurosis. ¿Qué importancia tiene realmente ese cambio de punto de partida? Es que es fundamental, porque cambia las reglas del juego por completo. Para Freud, la neurosis y sus mecanismos, como la represión, eran el modelo para entender todo. Lacan, al empezar por la psicosis, se encuentra con algo distinto. Claro. Se da cuenta de que ahí la represión no funciona igual y que debe buscar otra lógica. Esto lo obliga a poner el foco no tanto en los contenidos ocultos, sino en la estructura misma del lenguaje. O sea que en lugar de preguntar ¿qué significa este síntoma?, Lacan empieza preguntando ¿cómo está construido este síntoma? Exactamente. Y eso nos lleva a su idea de los fenómenos elementales. Para él, una alucinación auditiva, un pensamiento que se sienta robado, no son síntomas aislados. Entiendo. No son como fallas en el sistema, sino más bien... Pistas de que estamos ante un sistema operativo completamente diferente. Esa es una metáfora perfecta. Lacan sostiene que todos esos fenómenos, incluso los más sutiles, comparten una misma lógica fundamental. Y para explicar esto, la fuente es una analogía que me parece muy potente. Dice que Lacan los ve como las nervaduras de una hoja, que tienen la misma estructura que el árbol completo. Es una imagen que captura perfectamente su pensamiento. Él siempre busca ese patrón que se repite. Y ese patrón, esa estructura, es una alteración en la relación entre el significante y el significado. Ok, detengámonos ahí porque esos son dos términos clave. En la vida cotidiana, la palabra árbol, el significante, está anclada a la idea de un árbol, el significado. Es algo que damos por sentado, ¿no? Claro, es una conexión estable. Pues en la psicosis, según esta teoría, esa conexión se vuelve lábil, se rompe. El significante puede soltarse del significado. ¿Y qué pasa entonces? Que una palabra cualquiera puede de pronto cargarse de una certeza abrumadora. La lógica es la misma cuando alguien escucha una voz que le dice marrano, uno de los ejemplos clásicos, que cuando años después desarrolla el delirio de que es perseguido. Lacan busca la misma matriz en ambos. De acuerdo, la teoría se va aclarando. Y aquí es donde las fuentes introducen el ejemplo de la serie de TV para intentar, bajar esto a tierra. Se enfocan mucho en la madre del protagonista. Sí, y la serie nos la presenta como el origen de todo el mal. Una madre que no transmite la ley, que no pone límites, que trata al hijo como un objeto. Es el cliché de la madre terrible. Pero el propio material nos advierte que tengamos cuidado, que esa es una visión muy de Hollywood, ¿verdad? Absolutamente. Y es una advertencia crucial. El cine, las series, necesitan encontrar una causa clara, un trauma, un culpable. La mala madre es un recurso narrativo muy eficaz, pero la clínica es mucho más compleja. De hecho, la propia serie, quizás sin quererlo, nos da una pista para dudar de esa explicación tan simple. ¿Te refieres al hermano? Exacto. El hermano del protagonista, criado en el mismo entorno, con la misma madre, no solo no desarrolla psicosis, sino que su mayor deseo es huir de esa familia. Y ese detalle es oro puro para el análisis. Plantea la pregunta clave. Si la causa fuera el entorno, ¿por qué el resultado es tan distinto? Esto nos lleva a una idea lacaniana potentísima. La realidad no es algo que recibimos de afuera. Sino que cada sujeto la construye. Exacto.
Tiene lo que él llama una estructura de ficción. Ah, o sea que no es como una fotografía que todos vemos igual, sino más bien como si cada uno pintara su propio cuadro usando los mismos colores. Esa es una gran manera de ponerlo. Dos hermanos pueden tener la misma paleta de colores, la misma madre, el mismo contexto, y aún así pintar cuadros radicalmente distintos. Organizar sus mundos con lógicas completamente diferentes. Ok, entonces, si no podemos culpar directamente a la mala madre, ¿qué es lo que, según esta teoría, falla o no se inscribe en la estructura psicótica? Las fuentes apuntan a un concepto que, seamos sinceros, es de los más crípticos de Lacan: el nombre del padre. Sí, es un término que genera mucha confusión. Suena a que volvemos a culpar al papá, lo que nos regresa al cliché. ¿Cómo salimos de esa trampa? Saliendo de lo literal, es que eso es crucial. El nombre del padre no tiene nada que ver con el padre real, de carne y hueso. No es el señor que llega a casa del trabajo. Entonces, ¿qué es? Es un significante, una función simbólica. Es el operador lógico que introduce la ley en el universo del niño. ¿La ley en qué sentido? ¿Las reglas de la casa? En un sentido mucho más amplio, es la ley simbólica. Por un lado, es la prohibición del incesto, que simbólicamente separa al niño de la madre y lo abre a la cultura. Pero por extensión, representa la idea de que hay un orden que nos precede, reglas del juego que ya estaban ahí. Entiendo, como las normas sociales, el lenguaje mismo. Justamente, es el pilar que organiza la diferencia entre generaciones y estructura nuestra realidad simbólica. En la psicosis, según Lacan, esta función no se inscribe. Queda, por así decirlo, un agujero en esa estructura. Claro, pero si el nombre del padre es ese pilar simbólico que falta, me surge una pregunta. Uno se imagina un edificio al que le falta una columna vertebral y piensa que se va a derrumbar de inmediato. Exacto. Uno esperaría el colapso, el delirio, la crisis. Pero no siempre es así. Y esto nos lleva a la parte que a mí me parece más fascinante del material. Que es cómo se mantiene en pie. Sí. El material sugiere que la psique es increíblemente creativa para construir sus propios andamios para no encontrarse de lleno con ese vacío. Y lo más sorprendente es que algunas de estas soluciones son tan normales en apariencia que pueden pasar desapercibidas toda una vida. A ver, hablemos de esos andamios. El texto menciona varios. Uno de ellos son las identificaciones rígidas. Sí, es un mecanismo muy común. La persona se aferra a una única identidad de manera monolítica. El ejemplo que da la fuente es el de alguien que se define exclusivamente como «soy un hombre de casa». Y toda su vida gira en torno a eso. Toda su existencia. No hay espacio para la duda, para la pregunta, para hacer otra cosa. Esa identidad funciona como un caparazón que tapa el agujero. También se habla de delirios locales y silenciosos. Esto me sorprendió, porque uno asocia delirio con algo muy escandaloso. Claro, pensamos en el que grita en la calle que es Napoleón. Pero esto es mucho más discreto. Puede ser una creencia muy particular, muy privada, que la persona no comparte con nadie, pero que le sirve para darle un sentido a su experiencia. Es un delirio que se queda en casa. Luego, el material da un ejemplo que es potente y a la vez escalofriante: la adhesión a una norma externa y rígida. El caso del burócrata nazi. Es un ejemplo histórico terrible, pero teóricamente muy ilustrativo. Se refiere a la defensa de Adolf Eichmann, el encargado de la logística de los trenes a los campos de concentración. Su defensa fue burocrática. Él decía que solo cumplía órdenes, que su trabajo era que los trenes llegaran a horario. Exacto. A mí a las 6 de la mañana me llegaban los trenes y yo cumplía órdenes. Pero a ver, ese ejemplo es brutal. ¿No corremos el riesgo de psicologizar un acto de maldad histórica? O sea, ¿no es más simple decir que era un hombre malo y ya? Es una objeción importantísima. Y la teoría no busca justificar ni exculpar, sino entender una posible lógica de funcionamiento. Lo que el ejemplo muestra es cómo, ante la falta de una ley simbólica interna, una persona puede aferrarse a un reglamento externo de manera absoluta. La burocracia se convierte en la ley que lo sostiene. Exactamente. La norma externa ocupa el lugar del pilar simbólico que falta. Y podemos pensar en ejemplos menos extremos, como la pertenencia a una secta religiosa muy severa que dicta cada aspecto de la vida. O incluso, como sugiere la fuente, un hobby llevado al extremo.
Sí, alguien que se aferra a las reglas del ajedrez, o de un videojuego, o de la genealogía, de manera casi obsesiva. Esa pasión funciona como el reglamento externo que lo sostiene. Otro ejemplo muy claro que se menciona es la relación simbiótica con otra persona. Sí, el caso de un sujeto que vive toda su vida al servicio de otro. Por ejemplo, un hombre que dedica su existencia a cuidar a su madre enferma. En esa relación, la madre se convierte en su ley, su brújula, su razón de ser. Y ahí el peligro, como señala el texto, es que ese andamiaje es increíblemente frágil, porque depende de que la otra persona exista. Es el gran riesgo. El momento de mayor peligro, de descompensación, de que la psicosis se desencadene, es cuando esa otra persona muere, porque el andamiaje completo que sostenía su realidad desaparece, dejándolo cara a cara con ese agujero que la relación tapaba. Y finalmente, se mencionan mecanismos que son todavía más sutiles. La idea de esquivar o eludir inconscientemente ciertas situaciones. Es como si la persona supiera sin saberlo dónde están sus puntos de quiebre. El material menciona que se pueden construir vidas enteras evitando sistemáticamente situaciones que lo confrontarían con ese agujero. Como por ejemplo, Evitar cualquier pregunta sobre su origen, sobre su familia, o esquivar situaciones que lo pongan en posición de tener que asumir una paternidad o una relación de pareja estable. es que es increíble pensar en eso, la cantidad de energía psíquica que se debe invertir no en resolver un problema, sino en construir toda una vida para nunca tener que enfrentarlo. Es agotador solo de imaginarlo. Lo es, y nos muestra una clínica mucho más compleja y silenciosa que la del psicótico delirante de manual. Nos habla de personas que pueden estar perfectamente adaptadas, pero sostenidas por estos andamiajes tan particulares y a veces tan precarios. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, hemos ido desde la teoría más abstracta de Lacan sobre el lenguaje hasta ejemplos muy concretos. ¿Cuál sería el gran mensaje que nos deja este recorrido? Yo creo que el punto central es que este enfoque nos saca de la lógica de buscar culpables, como la madre de la serie. Nos invita a intentar comprender una lógica estructural que es diferente. Desde esta perspectiva, la psicosis no es la ausencia de razón. Sino una razón que opera bajo otras leyes. Exacta, con otras coordenadas que es preciso descifrar. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. Si, como dicen las fuentes citando a Lacan, la realidad que todos habitamos tiene una estructura de ficción, o sea, si todos construimos un relato para poder vivir, La pregunta que inevitablemente queda flotando es, ¿qué tan sólidos son los andamiajes que todos, neuróticos o no, usamos para sostener nuestras propias ficciones? ¿Y qué diferencia en el fondo a nuestras normales rutinas o creencias de estos mecanismos de estabilización que acabamos de describir? es una pregunta que nos acerca de una manera un tanto inquietante a estas lógicas que a primera vista nos parecen tan ajenas.